Buenos días, familia. En este día volvemos a trabajar virtualmente. Ya ustedes conocen las noticias. Nos tocó encerrarnos en este fin de semana y damos gracias a Dios que de alguna manera podemos volver a comunicarnos y sobre todo a alentarnos, a alimentarnos con la palabra de Dios. ¿Qué hacer para que Dios esté con nosotros en este año? Ese es el título de la predicación de esta mañana y espero que seamos alentados, animados por el Espíritu Santo para que este año podamos sentir esa presencia de Dios en nuestra vida. La mayoría de nosotros conoce la historia de José en el Antiguo Testamento, los que hemos leído la Biblia. Una historia maravillosa. Esta mañana quiero que juntos veamos en la palabra de Dios tres aspectos que hicieron de José un gran hombre, muy usado por el Señor. Y quiero también que no solo veamos y entendamos que nosotros necesitamos esos aspectos en nuestras vidas. Los necesitamos en este año para ser del agrado completo del Señor. Cuando nosotros leemos la vida de José, encontramos en el Antiguo Testamento dos versículos. En Génesis capítulo 39, el verso 21, por favor vayan allí. Génesis 39, el verso 21, una frase maravillosa que dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Esa es una de las citas, pero nos devolvemos a 39.2, a capítulo 39.2. Dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dos veces en el mismo capítulo la misma frase: Jehová estaba con José. Pero en el Nuevo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7, verso 9, por favor, abren su Biblia. En Hechos capítulo 7, verso 9, dice que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Tres veces en la Biblia, dos en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento, hablan de que Dios estaba con José. ¿Cómo hacer para que Dios esté con nosotros en este año? Pues aprendamos de esta maravillosa historia bíblica. Lo primero que vemos para que Dios esté con nosotros, como estuvo con José, lo primero que estudiaremos es que José fue un hombre de convicciones, convicciones firmes. Y tú y yo necesitamos ser personas de convicciones firmes. A pesar de la situación familiar de José, ustedes conocen la historia de José. Dice en Génesis capítulo 37, en el verso 3, que José era un muchacho
muy amado por su padre. Génesis 37:3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Era difícil tener una túnica de colores en un tiempo donde no había tintorerías, ni telares, ni cosas parecidas. Una túnica costosa porque lo amaba mucho. José era muy amado de su padre. Si ustedes recuerdan la historia, y les invito a que se den una leidita desde el capítulo 37 en adelante, José era hijo de Raquel y Jacob. Raquel era estéril y en sus últimos años Dios tiene misericordia de ella y le da hijos, José y Benjamín. José es el 10º hijo de Jacob. Poco tiempo después nace Benjamín y ese mismo día que nace Benjamín muere Raquel. Lo que estamos diciendo es que José queda sin mamá a muy tempranos años. Se queda sin mamá y se cría con otros hijos que no lo querían mucho, dice la Biblia. Entonces, a pesar de la situación familiar de José, tiene convicciones firmes en el Señor. Por eso es que la Biblia dice que Dios estaba con él, por convicciones firmes, por fe, porque obedecía al Señor, porque caminaba con el Señor. Entonces, este amor que su padre le tenía, lo demostró haciéndole una túnica especial de diversos colores, y esto trajo problemas, pues era un muchacho favorito en la familia. Cuando hay favoritos en la familia se crean problemas, se crea enemistad entre los hermanos y abre la puerta para una desunión familiar. Obviamente esto trae problemas. Pero José, además de que era muy amado entonces por su padre, a la vez era muy aborrecido en gran manera por sus hermanos. Génesis 37, verso 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces, aborrecido por sus hermanos, sencillamente sus hermanos no le podían hablar pacíficamente, dice la Biblia, es decir, siempre le hablaban a los gritos. ¿Le ha tocado a usted una situación como estas donde familiares no le pueden hablar pacíficamente, sino que todo es como de mala gana? Eso le pasaba a José. Fue tal el grado de aborrecimiento que estos hermanos le tenían, que eso generó envidia contra él, porque tenía sueños, porque era querido por su padre, porque no había una mamá que estuviera abogando por él. En fin, había muchas circunstancias. Pero a pesar, vuelvo y digo, a pesar de esa situación familiar, este era un hombre de convicciones. Entonces fue tal el grado de aborrecimiento que un día pensaron en matarlo.
y si no hubiera sido por el hermano mayor Rubén, que intercedió por su vida, lo matan. ¿Hasta dónde puede llegar la envidia, hermanos? En la vida de una persona que traiciona hasta su propia familia. La envidia le hace hacer cosas a la gente que nunca se imagina. La envidia se va alimentando y la gente empiezan a tener rabias, empiezan a tener rencillas y sencillamente traman cosas que no se les había ocurrido antes. Entonces, en un estudio como estos, no podemos dejar pasar, nombrar la envidia y decir qué tan dañina es. La envidia hace que una persona se sienta triste o que se sienta infeliz por no poseer lo que la otra persona posee. Pueden ser cosas materiales o relacionales, como en el caso de José. José tenía dones y tenía cosas que los hermanos no tenían, además del amor del papá. Y esto es relacional y esto hacía que se le tuviese envidia. Nosotros necesitamos tratar con ese asunto porque muchas veces resultan envidias en la iglesia, envidias por trabajos ministeriales. Yo no canto, yo no predico, yo no enseño, yo no tengo las facultades que tiene aquella otra persona y resultan generándose envidias entre hermanos, como en este caso, porque nosotros somos hermanos también. La Biblia habla mucho de esta envidia en Proverbios capítulo 14, en el verso 30. Vayan allí, dice que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Han oído la palabra carcoma? Eso es cáncer, cáncer en los huesos. Eclesiastés capítulo 4, verso 4, es otro versículo que nos enseña acerca de esto y dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, es muy necesario que nosotros trabajemos con este asunto si de pronto somos visitados por envidia. Y vale la pena que para empezar este año usted se analice y se diga: bueno, Señor, tengo esto y necesito que me ayudes a tratar con este asunto, porque yo quiero que se diga de mí como se dijo de José: y Dios o Jehová estaba con él. Que se diga de nosotros este año que Dios está con nosotros. Entonces, a pesar de su situación familiar, de todo lo que sentía, de todo lo que pasaba, de todas las cosas que le hacían, este hombre era un hombre de convicciones firmes. Pero también a pesar de su condición social, era un hombre de convicciones. Hoy en día no llegamos a comprender en su totalidad lo que significa ser esclavo. José pasó de ser el consentido de una casa grande y poderosa, donde Jacob era el patriarca, pasó a ser un don nadie, un esclavo. Hermanos, este joven, este muchacho, que ni siquiera había crecido lo suficiente, que tenía una posición privilegiada, pasó a ser un esclavo cuando lo vendieron sus hermanos.
les dije que nosotros no entendemos hoy lo que es un esclavo. Un esclavo era como una especie de herramienta, como un animal, se trataba como cualquier cosa. Vaya para allí, haga esto, no se acuesten, levántese ya, cosas así. Pero allá en el tiempo de la esclavitud, cuando estaba con Potifar, este hombre sencillamente no desmayó. Tenía sus convicciones y aún dentro de esas circunstancias difíciles que vivía, se mantuvo firme, sabiendo en quién estaba su verdadera identidad, y sabía que Dios estaba con él. Por eso es que la Biblia dice en varios versículos que Jehová estaba con él, aún en la cárcel, aún en la esclavitud. Podemos nosotros hacer una similitud con Jesús. Jesús se hizo esclavo de cuenta de él. Se vino del cielo, nadie lo hizo esclavo, él mismo, por nosotros. Llegó hasta la muerte y muerte de cruz. A José, pues lo vendieron como esclavo. Y aunque sus hermanos lo abandonaron, primero en la cisterna, luego lo vendieron a los ismaelitas, después los ismaelitas lo vendieron a Potifar, él se mantuvo firme en sus convicciones. Ustedes se imaginan a los ismaelitas vendiendo a José a Potifar, como cualquier subastador. Entonces decían: vea, traemos este muchacho hebreo, mírenle su cuerpo joven, sano, fuerte, y entonces, ¿cuánto me dan por él? Y Potifar ofreciendo una determinada cantidad de plata. Dios movió a Potifar a comprarlo, porque Dios estaba cuidando de José aún en medio de esta prueba difícil. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios nos ha pasado a este 2021? Usted hace cuentas y pone muchas situaciones alrededor y deja de pronto a Dios para lo último, para pensar en Él. Yo le invito a que piense primero en Dios. Usted entró al 2021 porque Dios sencillamente quiere estar con usted. Dios quiere guiarle, Dios quiere enseñarle, Dios quiere pulirlo. Entonces, cuando llega Potifar a la vida de José, es Dios el que está orquestando toda esta situación. Y ya cuando está en la casa de Potifar, Dios bendice de una manera sobrenatural a Potifar, porque estaba con José, y todo lo que hacía José sencillamente hacía prosperar a Potifar. Todo lo que José tocaba prosperaba. Y entonces Potifar lo pone a cargo de toda su casa. Ustedes lo pueden leer en Génesis 39. Dice en el versículo 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José,
y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Cómo hacen falta de hombres y mujeres en esta época? Que Jehová, que Dios Todopoderoso esté con ellos y que bendigan el lugar donde trabajan. Y que hasta los paganos se den cuenta y digan, este hombre, esta mujer anda con Dios y definitivamente es una bendición para mí. Qué bueno que se llegue a decir eso de nosotros. Entonces, a pesar de ser esclavo, Dios lo bendecía. Hermano, escúcheme esto, porque Dios no necesita que una persona, un hombre, una mujer, esté en un cargo alto, o sea, alguien muy renombrado para bendecirlo. Dios, cuando uno es siervo, nunca lo deja. Y bendecía a José en medio de su esclavitud. Hermanos, Dios estaba con él. Y Dios quiere estar con nosotros en este año. Dios no quiere que nosotros caminemos solos en este 2021. Bien, necesitamos entonces ser hombres y mujeres de convicciones fuertes, como José, para que Dios esté con nosotros. Primera condición, pues, para que Dios esté con nosotros en este año, convicciones fuertes. ¿Cuáles convicciones? Convicciones en la Biblia, convicciones de que Dios está con nosotros, convicciones de que Dios nos ha perdonado, convicciones de que Dios nos ha hecho sus hijos, convicciones fuertes. Segunda, para que Dios esté con nosotros en este año, necesitamos santidad. José fue un hombre de santidad. Usted y yo necesitamos no decir que conocemos la santidad. Santidad predicamos cada rato. En los devocionales se predica de santidad, que tenemos que buscar santidad, que tenemos que ser santos como Dios es santo. Pero ¿estamos practicando esto? Pues este año les estoy invitando a que realmente, si queremos que Dios esté con nosotros, seamos hombres y mujeres de santidad como José. José lo demostró con la mujer de Potifar. Ustedes han leído la historia y han visto cómo este hombre fue tentado por la mujer de Potifar. Pero este hombre tenía una santidad práctica, es decir, viva. Y no cayó en la tentación. Nunca cayó en la tentación. Entonces dice que en el versículo 7, 39:7, dice que aconteció después de todo esto de que Potifar lo dejó como mayordomo de la casa, que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Eso dice la Biblia. Qué oportunidad para cualquier pagano, ¿no? Pero estamos hablando de un hombre de santidad. ¿Cómo necesitamos hombres y mujeres de santidad en esta época? Parece que, aunque no se había escrito un versículo del Nuevo Testamento, José lo conocía.
El versículo que hablo es segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Vayan allá a la Biblia y por favor lo leemos. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, verso 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Les dije que este versículo cuando estaba José no estaba escrito. Todavía Pablo no se lo había escrito a Timoteo, pero parece sencillamente que José lo conocía y está huyendo de las pasiones juveniles. Muchacho apenas de 17, 18 años, si mucho tendría en esa época, se le presenta esta gran oportunidad y entonces sencillamente él huye, se escapa de esa situación. Esta es una situación de acoso sexual, porque esta mujer dice en el versículo 10, 39, 10, que no era una sola vez que molestaba a José, sino que dice, hablando ella a José cada día. Ay, hermanos, qué tortura, qué situación. Todos los días se levantaba y de diferentes formas tentaba a José. Y dice, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Santidad. Si usted quiere que Dios, bueno, usted y yo, si queremos que Dios camine, vaya con nosotros, que se diga de nosotros al final de este año, y Dios estuvo o está con él, sencillamente nosotros necesitamos santidad. José entendió que cometer fornicación con la mujer de Potifar lo hacía fallar no solo a su amo terrenal, a Potifar, sino a su Dios celestial. Qué respeto hacia Dios, hermano. Qué respeto hacia Dios. Mírenlo cómo lo dice en el versículo 9. Estoy en el capítulo 39, 9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Dice, yo soy el mayordomo y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Es decir, yo tengo derecho sobre todo, pero con usted no mía. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Este hombre, en medio de su situación, pensaba en Dios. Tenía a Dios de primero. Usted sabe que cuando usted peca, no solo peca contra las personas, sino que peca contra Dios. Hay gente que no le importa fallarle a un amigo, pero no se dan cuenta que también le están fallando a Dios. El rey David también reconoció su pecado cuando falló en el caso con Betsabé. Y en el Salmo 51, en el verso 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El rey David también entendió que su pecado no fue solo contra Urías, el esposo de Betsabé, o contra Betsabé, porque se la llevó para el palacio, contra su voluntad, sino que entendió que había pecado contra Dios. Hermanos,
Yo creo que el corazón de Dios se duele cada vez que nosotros pecamos contra Él. Imagínese que el Señor envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos una vida de victoria sobre el pecado. Sin embargo, nosotros nos dejamos derrotar del pecado. Este año es muy importante que nosotros busquemos cómo tener victoria sobre todos esos pecados que todavía nos asedian. La decisión de pecar contra Dios es nuestra. Nosotros somos los que decidimos. A nosotros nos fue dada la victoria y la capacidad de decir no, como en el caso de José. Nosotros recibimos esa victoria con la nueva vida en Cristo. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Entonces usted puede decir no a tal situación y salir corriendo, si es el caso. Esta nueva vida que Dios nos da es para que nosotros andemos en novedad de vida, dice la Biblia. Dice Pablo, que para que nosotros veamos una vida santa para Dios. Esa santidad de José fue reconocida. Lo reconoció el copero. La santidad no solo significa el que yo viva una vida apartada del pecado. La santidad significa también que yo vivo apartado para Dios. Entonces, no solo vivo aparte del pecado, sino que vivo para Dios. José, aún en las circunstancias difíciles que vivía, vivía de tal manera que las demás personas lo podían reconocer. ¿Se acuerdan del copero? Un hombre, al panadero y el copero fueron hombres a los cuales él les interpretó los sueños que tenían. Y el copero, después de que es reivindicado en su puesto, que sigue trabajando con el faraón, sirviéndole vino al faraón, el copero quedó en que se acordaba de José. Pasaron 2 años, pero el copero reconoció que ese era un hombre santo. ¿Cuándo lo reconoce? Cuando el faraón tiene unos sueños y el copero le dice quién le puede ayudar con esos sueños. Entonces, acordémonos que José está en la cárcel. Pero Dios estaba con José en la cárcel y le dio gracia frente al encargado de la prisión, a tal punto que José se hizo cargo de los demás presos. Entre ellos estaba el copero. Y entonces, ¿cómo el copero reconoce que José es un hombre santo? 2 años después. La santidad la debe conocer la gente que nos ven vivir. La santidad en nosotros. La gente de nosotros tienen que decir que somos personas que nos parecemos a Jesús. Necesitamos santidad. José fue un hombre santo. Lo reconoció el copero, pero también lo reconoció el faraón. Cuando el copero ve la situación de los sueños del faraón, que nadie se los puede interpretar, entonces el copero
se acuerda de José. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pensado José cuando pasaban 2 años, mes tras mes y nada? ¿Qué pueden pensar que había dicho José? Pues este copero, al fin y al cabo, yo le ayudé, pero no se acuerda. Pero acuérdese que es un hombre de santidad. Y entonces, un hombre de santidad no está insultando al copero. Un hombre de santidad, una mujer de santidad no está diciendo aquella persona me prometió tal cosa y no ha cumplido. Y entonces con malos tratos, con malas palabras. No, José es un hombre de santidad y sencillamente está esperando en Dios. Cuando se le cuenta al faraón que hay un hombre que le puede interpretar el sueño, entonces faraón manda a traer a José. Pasen al capítulo 41 y ya cuando José le interpreta el sueño, ustedes pueden leer allá en casa todo este capítulo precioso. Pasemos al versículo 37, 41-37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En quien esté el Espíritu de Dios. Faraón está reconociendo la santidad de José. Y entonces dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Un hombre de santidad. Usted quiere ver cómo Dios lo levanta. Usted quiere ver cómo Dios en este año, a pesar de las circunstancias, de las cosas que vemos, que escuchamos en las noticias, a pesar de que se habla que es un año duro, usted quiere ver cómo Dios se glorifica en su vida. Busque vivir en santidad. Bien, hermanos. Ahora entonces tenemos a este hombre que, viviendo en santidad, pasa de ser un esclavo, pasa a ser el segundo en el país más poderoso de aquella época, en Egipto. Segundo después de Faraón. Pero hay un tercer aspecto que nosotros necesitamos para que Dios esté con nosotros en este año. Ese tercer aspecto es que José fue un hombre que aprendió a perdonar. Y usted y yo definitivamente tenemos que aprender a perdonar este año, hermanos. Tanto hablar de perdón, tanto hablar de perdón. Ya el Señor nos habló otra vez de perdón en estos días. José aprendió a perdonar. José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. Esta es una de las características más importantes que puede tener un hombre o una mujer cristiano: aprender a perdonar. Ser un hombre o una mujer perdonador. Nosotros vemos en la historia que José interpreta que van a haber 7 años de prosperidad,
pero habrán 7 años de hambre. Y entonces José le da el consejo a Faraón de que en esos 7 años de bonanza se recoja comida, se hagan silos. Este José es un ingeniero de alimentos, sabe cómo guardar los alimentos, y sencillamente ese consejo es bueno. Y entonces llena la casa de Egipto, llena la tierra de Egipto de alimentos. Efectivamente vienen los 7 años de hambre en la tierra, y todo el mundo sabe que en Egipto hay comida, hay alimentos. Y entonces esta noticia llega hasta Canaán, donde está Jacob y están los hermanos de José, que el hambre los ha visitado y necesitan buscar comida. Entonces Jacob dice a sus hijos: vayan a esa tierra de Egipto, lleven con qué comprar comida y vamos a ese lugar. Ustedes conocen la historia, y entonces estos hermanos llegan a la tierra de Egipto y apenas entran, apenas llegan allá a comprar comida. José, que es el encargado de saber a quién vende, cuánto vende, cómo vende y todo eso, los ve e inmediatamente los identifica. Pero ¿qué puede haber llegado al corazón de José? Llega esa situación de las ganas de venganza que nos visita a todos. Una vez me faltaron, aquí los tengo, rendiditos. Ahora necesitan de mí, es hora de desquitarme. ¡Qué gran oportunidad para José desquitarse de sus hermanos! Nosotros, cuando nos hacen alguna cosa, buscamos, y algunos decimos: algún día lo voy a ver o la voy a ver, sencillamente pidiéndome un favor para poder decirle, ¿te acordás? Para poder decirle que no. José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. El verdadero perdón requiere dejar atrás el pasado, ya lo explicamos. Y entendamos esto bien claro: perdonar significa dejar atrás la falta, no volverla a traer al presente nunca más. José aprendió a perdonar. Perdonar a quienes nos ofenden perfecciona el perdón de Dios en nosotros. Nos ayuda cada día que nosotros ofendemos a Dios. Entonces, como perdonamos, Él nos perdona. Así lo dice el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, escuchen, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ay, ay, ay. Le decimos al Señor que nos perdone, pero nosotros no somos capaces de perdonar. Entonces, Dios, si no perdonamos, no hay perdón para nosotros. No perdonar al prójimo estorba nuestro servicio a Dios. ¿Qué le va a servir uno a Dios si nosotros no somos capaces de perdonar? Mateo capítulo 5, el verso 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda, ¿cuál ofrenda? Ofrenda de oración, ofrenda de alabanza, ofrenda de arrepentimiento, lo que usted traiga. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda
delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es delicado, hermano. Muchas veces nosotros le ofrecemos la alabanza al Señor, pero alcanzamos a levantar el cuello y vemos a la persona que odiamos, que no nos cae bien, y eso nos alimenta y seguimos presentándole la ofrenda al Señor. Pues quiero decirle, hermano, que dice la Biblia que esa ofrenda no la recibe el Señor. La Biblia dice que nos debemos de soportar unos a otros, soportándonos a unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está en Colosenses capítulo 3, verso 13. José entonces nos enseña a perdonar. José nos enseña que en esos hermanos que nos ofenden, tenemos familia, tenemos hermanos. Usted puede ver a la persona que lo ofende como a su hermano. Escúchenme bien esto. Los hermanos de José, Dios tenía propósitos y planes con ellos. De hecho, son las 12 tribus de Israel. Escuchen. Y vendieron a José. Pero por vender a José, sencillamente, Dios no dejó de trabajar con ellos. Eran hermanos de José. Hay personas que nos ofenden hoy, pero Dios sigue también trabajando con ellos y puede que mañana se arrepientan y mañana ellos cambien y bueno, puede que sencillamente nosotros no nos volvamos a ver con ellos, pero Dios sí se va a entender con ellos y sencillamente si ellos piden perdón por lo que cometieron, Dios les va a perdonar. De hecho, estos hermanos fueron perdonados, no solo por José, sino por Dios. Entonces José nos enseña a ver hermanos. José nos enseña a ver hermanos en las personas que nos ofenden. Vaya al capítulo 50. Después de que muere Jacob, que vuelve a la tierra, en el verso 20, murió Jacob y entonces los hermanos que estaban en Egipto ya estaban muy preocupados. Verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Se acuerdan de uno de los sueños de José? Era que sencillamente las espigas se doblegaban ante él y la espiga de él quedaba en pie. Ahí tenemos esa figura. Sus hermanos se postraron delante de él. ¿Aquí nos tienes por siervos? Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando usted sencillamente no perdona, usted sencillamente se está poniendo en el lugar de Dios. Verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Usted sabía que Dios escogió a José para mantener en vida a mucho pueblo, no solo al pueblo de Egipto, sino que trajo al pueblo de Canaán y muchos otros pueblos que llegaron a buscar alimentos. José estaba siendo usado para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Usted sabe para qué lo tiene Dios en este año? ¿Usted sabe para qué Dios le permitió pasar este año? Entonces, aprenda a perdonar. Aprenda a ver en aquellas personas que tal vez lo ofendieron. Aprenda a ver hermanos que necesitan ser pulidos en cierta área y en algún momento ellos serán pulidos. Por ahora estoy hablando contigo. Si te ofendieron, siga viendo a esa persona como un hermano.
Ah, pero hay otra cosa bien importante. José nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre. Escuchen, si José no hubiera perdonado a sus hermanos, Jacob, su padre, no había llegado a Egipto. Cuando José perdona a sus hermanos, entonces sus hermanos se van sencillamente por orden de José y traen al papá y traen a las demás personas, a los nietos y sobrinos y gente que hay en Canaán, y los traen. Usted quiere ver al Padre este año. Si quiere ver al Padre, usted tiene que aprender a perdonar. Qué enseñanza maravillosa. El que no perdona vive atado, pero el que perdona se libera de esa atadura. José fue esclavo, pero ahora está libre. En cambio, los hermanos eran libres, pero estaban esclavos por lo que hicieron, hasta que pidieron perdón. Conclusión. La grandeza de la vida se fundamenta en principios espirituales, como lo hizo José. Uno cree que una persona es grande en la vida porque consigue esto o aquello, o fama, o títulos, o dinero. No. La grandeza de la vida es cuando se fundamenta en principios espirituales. Hoy, las cosas materiales vienen después. Hoy es el momento de empezar, hoy, en este tiempo, en este domingo, es el momento de empezar a fundamentar, tener fundamentos sobre yo quiero ser grande espiritualmente. Entonces, recuerde, tenga convicciones firmes, las convicciones de que Dios está con usted, las convicciones de que usted ha sido llamado por Dios, usted es un cristiano y está siendo llamado por Dios y Dios lo ha dejado pasar al 2021 y Dios sigue con su tratamiento con usted. Con José fue en la cisterna, después vendido en la esclavitud, después en la cárcel, pero después en la cima, cuando ya estaba listo para las bendiciones. No olvidó nunca sus convicciones, Dios estaba con él. Una vida de santidad. Primero, no olvides tus convicciones. Segundo, busca una vida de santidad. Deje de andar por las ramas, aterricemos y sencillamente vivamos una vida de santidad. Y buscar tener un corazón perdonador. Porque, repito, si no perdonas, no vas a ver al Padre. Esto hará de ti una persona cristiana grande para Dios, grande para los hombres. Y se va a cumplir el propósito que Dios tiene contigo, igual que el que tuvo con José. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, enséñanos a que en la Biblia tú nos dices que como estuviste con José, quieres estar con nosotros. Nosotros hablamos mucho y nos gusta mucho esta historia preciosa, pero tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y quieres estar con nosotros como estuviste con José. Que se diga de nosotros en este año que Dios, el Todopoderoso, el soberano de la tierra, está con nosotros. Padre, bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús, danos convicciones firmes. En el nombre de Jesús, Padre Santo, ayúdanos a ser santos. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos a perdonar. Efectivamente, Señor, porque te queremos ver en todo este tiempo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Estamos hablando.